Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy reunidos con Liz Rosso Silva. Es conferencista, abordaje jurídico contra la violencia de la mujer. Además de ello, es coordinadora de paz y derechos de la Fundación Red Columbien. Esta entrevista ha sido algo variado por la simple que es una persona joven, igual que yo, porque he tenido muchos invitados, pero la mayoría ha superado los 30 años. La ventaja es que aquí tenemos a una mujer joven a expresar estos temas jurídicos y además sociales. Es un problema social. Te doy la bienvenida, Liz. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muy complacida de estar hoy acá con este canal, muy conectados, muy complacida por la invitación y bueno, presta todo lo que les pueda servir. Vale, eres muy amable. Cuéntame un poco sobre qué es el enfoque de la violencia contra la mujer. ¿Cómo puede ser entendida en pleno siglo XXI? O sea, Bueno, 2021, ¿cómo es eso? lastimosamente, como lo has mencionado, la violencia aún en pleno siglo XXI, aún en el año que estamos iniciando, lastimosamente se vivencia, lastimosamente hay unas todavía dinámicas del machismo que siguen muy arraigadas en la sociedad, no solamente la sociedad colombiana, sino a nivel Latinoamérica, a nivel África, todo lo que tiene que ver con Asia. Entonces, lastimosamente, aún se vivencian las violencias. La violencia no solamente es física, no solamente es psicológica, la violencia puede ser sexual, puede ser simbólica, puede ser patrimonial. Entonces es una violencia que muta, que es dinámica y que, como te digo, lastimosamente pues tenemos aún más viva y más vigente en estos tiempos. Me entristece mucho que en los solamente 16 días que llevamos de 2021 ya se han reportado 9 feminicidios, me parece que es terrible. Entonces es algo que son conflictos que se van generando, pero que lastimosamente aún están vigentes. Sí, es interesante este tema porque si bien interesante y complejo, ¿no? Además, porque si bien hemos tenido varios controles, tanto políticos como sociales, por ejemplo, lo que tú mencionas del feminicidio, ¿en qué consiste esta nueva ley que se planteó como para proteger a la mujer en materia penal? ¿Esto en qué ha ayudado? ¿Si ha servido o no? Simplemente es el nombre que se le dio al homicidio de la mujer, la violencia contra la mujer cuando hay un homicidio, o efectivamente este delito en materia penal sí ha mejorado o ha reducido, mejor la palabra, los delitos contra la mujer. Bueno, la palabra feminicidio es una palabra que, digamos, es frecuente, lastimosamente hoy en día está muy en vigencia y está de moda, tristemente. El feminicidio en Colombia surge como un delito que está tipificado en el ordenamiento penal colombiano recientemente, es un delito que es reciente. Antes, cuando se cometían este tipo de conductas, solamente se abarcaba en el delito de homicidio, como bien lo mencionas. Posterior a muchas luchas de mujeres e incluso a un precedente que hubo en Colombia que fue el vil asesinato de Rosalvira Celi, que fue empalada, torturada, violada y posteriormente perdió su vida en el Parque Nacional. Se establecieron pues estas luchas desde el año 2012. Vienen unas luchas desde siempre, pero digamos que el precedente de Rosalvira Celi pues fue algo que marcó como esa necesidad de discriminar lo que es homicidio y lo que es feminicidio. La dinámica del feminicidio es interesante porque el feminicidio se entiende que se tiene como un móvil el hecho de ser mujer. Me explico. Cuando el feminicida, cuando la persona que comete esta conducta y acaba con la vida de la mujer, tiene en su imaginario que la odia por ser mujer, que le siente desprecio y fastidio por ser mujer y que debe acabar con su vida, ahí se genera ese móvil de la conducta que pues es cuando se configura el feminicidio. A diferencia del homicidio, por ejemplo, lastimosamente muchas veces también perdemos mujeres porque deben, digamos, dinero, por alguna venganza, pero no por su condición de ser mujer. Digamos que esa es la diferencia que es valiosa y que hace el Código Penal. Y sí ha habido como una disminución en los crímenes contra la mujer a partir de que entró en vigencia esta ley,
o simplemente puede ser que sí buscó mejorar, disminuir los casos de violencia, pero el simple hecho del delito no ha servido, o sí, en tu opinión? Bueno, yo considero que a partir de la promulgación de esta ley, de que el feminicidio se entiende como un delito independiente en el ordenamiento penal colombiano, lastimosamente no ha disminuido. Lo que sucede es que pues obviamente ya se entiende que es un delito distinto al homicidio y se hace la diferenciación, como bien lo mencionas, pero no ha disminuido. Lastimosamente tuvimos un 2020 pandémico con una pandemia mundial que en efecto ninguno esperábamos, con una pandemia mundial que nos obligó a someternos a un confinamiento estricto a raíz de la protección que se le debe dar a la salud pública, pero lastimosamente las mujeres donde se supone que deberían estar más seguras, que era en su casa, pues terminaron muchas de ellas muertas y otras violentadas. El feminicidio se disparó terriblemente en el año 2020 con un promedio de 16.000 llamadas a la línea púrpura. Entonces, cuando encontramos esas voces de auxilio y esos llamados que hacen las mujeres, nos damos cuenta que en efecto no se ha disminuido y a pesar de que sea ahorita un delito independiente y que la pena tenga incluso unos agravantes en el Código Penal, definitivamente la conducta en sí y el feminicidio y la muerte de las mujeres, la violencia sexual hacia ellas, etcétera, no ha disminuido. Sí, sí, es que es complejo el tema porque efectivamente hay una ley y como pasa muchas veces en los casos colombianos, es como un populismo punitivo, ¿no? Buscar qué está sonando en cada área, en cada tema y ponerlo al debate y colocar una ley que prohíbe o que reglamenta penalmente ese delito. Pero efectivamente, cuando vamos a mirar si ha sido eficaz, no. ¿Tú cómo verías como medidas eficaces para controlar, evitar, prevenir estos hechos? O sea, que lamentablemente no llegue a la muerte, a la violencia, a la violación una mujer. ¿Sí? Que algunas veces, no siempre, porque toca mirar cada caso, es predecible, es prevenible. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema? Sí, bueno, sin duda es un tema delicado, pero yo me he dado cuenta que todo parte de la educación en casa. Cuando los hombres o el victimario es criado con unos componentes machistas de que la mujer es quien lava, quien plancha, quien cocina y quien es una fábrica de hijos que está diseñada a procrear y a criar, justamente desde ese sesgo y desde ese pensamiento es que se desencadenan muchas veces estas conductas. Cada caso, como lo mencionas, es particular, pero pues encontramos también unos móviles muchas veces que se dan en el hogar y es que el hombre que es alcohólico, que llega agotado de su trabajo, que llega en estado de embriaguez, etcétera, cuando no encuentra, por ejemplo, la comida servida, entonces se desespera y lo que hace es coger un sartén o cualquier otro medio para agredir a la mujer que lastimosamente puede terminar pues en lesiones graves a nivel cerebral, puede terminar en cosas terribles y en la muerte. Cuando nos encontramos entonces en esas dinámicas tan sesgadas del machismo que viene desde, mejor dicho, tiempos inmemorables, desde antiguas civilizaciones, en las que se reporta que la mujer es justamente diseñada o que la mujer tiene ¿cómo decirlo? Como esas funciones. Entonces muchas personas desde ahí surgen. Yo pienso que sin duda la pedagogía desde la casa y sin duda desligarse de esos paradigmas desde casa es lo que puede ayudar a prevenirlos. Otras cosas que se pueden prevenir y que yo siempre aconsejo, lo que llamamos vete a la primera. Cuando yo tengo una pareja, cuando tengo una expareja y esa persona me irrespeta, me grita, esa persona me alza la voz, esa persona me insulta por debajea mis ilusiones, por debajea mis proyectos de vida, mis proyectos académicos, definitivamente eso no va para bien. Cuando yo recibo el primer golpe, la primera cachetada, la primera patada, definitivamente eso puede elevarse mucho más y puede llevar a lesiones mucho más graves o incluso a la muerte. Entonces, lo que yo llamo vete a la primera justamente es eso, esa pedagogía también que se hace con las mujeres de denunciar una vez son agredidas, de denunciar una vez son víctimas de violencia sexual, de violencia física, de denunciar una vez, por supuesto, son víctimas de violencia psicológica que también existe, ¿no? El por debajeo, eres inútil, eres bruta, tú solamente
quédate acá en la casa, tú solamente cría a nuestros hijos, no estudies, no hagas nada. Todo ese tipo de cosas configuran violencia y lo que yo siempre recomiendo es primero terminar esas relaciones que resultan tormentosas con un posible feminicida y segundo denunciar. Sí, es interesante, además que las mujeres cuentan con muchas líneas de ayuda, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas antes sobre la línea púrpura y fundaciones que se encargan de asesoramiento tanto jurídico como social, psicológico. ¿Cómo pueden, digamos, las mujeres entrar a estos portales y buscar ayuda, que a veces es difícil, ¿no? Las mujeres como que se encierran mucho en su vida tan íntima, entonces por pena, por X o Y razón, ¿cómo podemos, digamos, aportar a la mujer para que entienda esas dinámicas y pueda acceder a ayudas? Bueno, en el Distrito Capital, por lo menos en Bogotá, las mujeres cuentan con 20 casas de lo que se denomina distritalmente hablando la Casa de Oportunidad de la Mujer. La Casa de Oportunidad de la Mujer es una por cada localidad. Entonces, hay una en Suba, hay una en Kennedy, en Usme, Tunjuelito, Teusaquillo, y la idea siempre es que ellas acudan a esos lugares. En esos lugares reciben ayuda tanto psicológica, como bien lo mencionas, como jurídica. Hay abogadas expertas en enfoque de género y psicólogas también expertas en maltrato que justamente las asesoran, les hacen un acompañamiento, no tiene ningún costo. Adicional a eso, pues hay una línea nacional que es la línea púrpura, de la que de pronto ya muchos tenemos conocimiento, que es justamente la que motiva a llamar, a denunciar cuando eso sucede. Y también ante las vías jurídicas. Tú y yo que somos abogados sabemos que también, digamos, mover el aparato judicial y justamente alarmar a las autoridades sobre esto es muy necesario, no solamente recibir ayuda, recibir ese consejo y ese empujón para denunciar, sino justamente llenarse de valor y hacerlo. Acudir a la personería, acudir a la fiscalía, a entes territoriales, si de pronto estoy en un municipio, a entes gubernamentales, si de pronto estoy en una vereda, en un corregimiento, si no estoy de pronto en una ciudad capital, pero sí es importante también hacerlo. Llenarse de valor es difícil, las mujeres no denuncian muchas veces por temor a las represalias que pueden tener, no denuncian muchas veces también por la vergüenza que les acarrea de pronto decir que la pareja, la expareja, el papá les pega, porque también hay violencia que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Muchas, en la mayoría, en un 88,4% la violencia se configura por la pareja o por la expareja, pero también se puede configurar, por ejemplo, por el papá, por el abuelo. Entonces, muchas veces cuando las mujeres son violentadas por esos núcleos familiares, pues evidentemente para proteger la reputación de su familia, para proteger su mismo núcleo familiar, no denuncian. Pero pues mi invitación siempre es a eso y a buscar ayuda. Hay muchos medios, hay incluso aplicaciones en el celular, hay una aplicación muy buena que se llama Ellas, que la recomiendo también, en donde ellas pueden justamente, valga la redundancia, alzar la voz, buscar ayuda y por supuesto, pues bueno, dejar el precedente de que están siendo víctimas de violencia. Sí, es interesante esto que tú mencionas porque muchas veces el desconocimiento, o sea, siempre el violento se aprovecha del desconocimiento y con toda esta presión que ejerce, como tú dices, el maltrato psicológico, tal vez le queda algo difícil a la mujer expresarse, ¿no? Además, con todos esos clichés, todos estos comportamientos predeterminados que ya vienen construyendo desde lo social. Quiero generar un debate aquí, un pequeño debate. ¿Tú qué opinas sobre todos estos movimientos feministas que ya empiezan a imponer, digamos, el lenguaje inclusivo, el ellos, ellas, todos y todas? ¿Todo eso tú lo ves como un desperdicio o efectivamente genera algo para que no se violente a la mujer, que se tenga en cuenta? Porque para mí el lenguaje no tiene género, ¿no? Es simplemente, si bien un aspecto de pronto cultural que ya viene, ser bien hablado y respetar las normas gramaticales vale más que hablar así, pero tú cómo lo ves? ¿Qué opinas de ello? Bueno, yo pienso que las nuevas dinámicas del feminismo pues son, digamos, distintas a lo que se vivió en las primeras fases de lo que ha sido el feminismo. El feminismo tiene representaciones muy importantes como algunas autoras, una de ellas
Simone de Beauvoir y otras personas que, digamos, a nivel mundial han luchado por los derechos de la mujer. Acá en Colombia tenemos mujeres sumamente valiosas en nuestra historia, Manuelita Sáenz, una mujer que se llamó Eugenia Méndez, que fue la primera promotora del voto a la mujer y todo lo que tiene que ver con la participación política de nosotras las mujeres. Digamos que para aterrizarlo en Colombia hay mujeres que desde siempre han hecho feminismo, la misma Policarpa Salabarrieta, todas estas mujeres que han sido importantes en la construcción de los derechos de la mujer y en el reconocimiento, por supuesto, de ellas, de ellos, de esos derechos. Cuando nos encontramos ahora en estas dinámicas de pronto estos colectivos que en efecto, pues, como lo mencionas, han incluido incluso el lenguaje, pues, para asimismo no sentirse vulnerados, pues yo personalmente no lo utilizo, me cuesta, he recibido críticas dentro de mis conferencias por no hacerlo, por no decir todes, por no decir todas y todos, los niños y las niñas, los colegios y las colegias, etcétera. Cuando uno, digamos, se encuentra en estas dinámicas, pues lo primero que yo procuro, obviamente, es respetar, porque pues cada opinión es válida, pero me cuesta bastante. Yo pienso que las luchas del feminismo van mucho más allá de eso y la inclusión y la igualdad va mucho más allá de eso, mucho más allá del lenguaje. Si bien el lenguaje puede resultar importante para algunos colectivos, yo pienso que lo más importante justamente es el empoderar, el de pronto unir lazos, el de pronto unirnos como mujeres y tejer valga la redundancia, ese tejido social justamente del empoderamiento y de las mujeres y de todo aquello por lo que queremos luchar, más allá del lenguaje, más allá del todes, del todas y todos, que a veces resulta un poco molesto. Incluso entiendo que la RAE se ha pronunciado diciendo que por ejemplo, niños, y pues ya está inmerso en niños y niñas, es global. Entonces, pues no le veo necesidad. No obstante, respeto a las personas que hablan así y que por supuesto, pues digamos, se sienten intimidadas cuando no se habla así. Claro, te entiendo y creo que comparto contigo de ello. Pues yo soy un liberal en convicción, no del Partido Liberal, no, que eso es totalmente diferente, sino apoyo las libertades individuales. Soy un liberal clásico. Por ende, cada uno puede hacer como quiera su cuerpo, como quiera hablar, como quiera vestirse, etcétera, siempre y cuando respete la otra persona. ¿Sí? Yo en ese aspecto soy así, ¿no? Y creo que eso es eso, la alteridad, o sea, entender al otro, colocarse en la posición del otro, pero sin imponer. Y creo que a veces las feministas están fallando en ese aspecto, ¿no? Quieren imponer. Y eso es malo. Pero está hablando en el lenguaje, ¿no? Obviamente hay cosas que se tiene que imponer por ley. Por ejemplo, la inclusión en la mujer en muchos aspectos. Pero, ¿qué opinas de la ley de cotas? Que es mitad hombres, mitad mujeres. ¿Estás de acuerdo de eso? ¿O es más por mérito? O sea, no importa que sean todas mujeres o que sean todos hombres, siempre y cuando tengan los méritos para llegar allá, o por una imposición de ley tengan que estarlos ahí. Bueno, yo pienso que el tema de la paridad en las instituciones públicas, que justamente es un, digamos, avance que se dio en el año 2020 a raíz de, incluso pues, pese pandemia, pese todo, se logró esto. Para mí la paridad sí es importante, la paridad sí resulta importante y la equidad en las corporaciones y en la contratación en las corporaciones lo es. Todo lo que tiene que ver también con que la famosa ley cremallera, yo lo entendí, de pronto para los oyentes y de pronto para las personas que no tenemos mucho conocimiento, así lo entendí yo. La cremallera es, va un hombre, va una mujer, va un hombre, va una mujer. Entonces, para mí sí resulta muy valioso este avance, no solamente dentro de la equidad de género, sino también a raíz de la participación política, a raíz de los derechos que tenemos como ciudadanas, no solamente el elegir, no solamente de pronto ejercer nuestro derecho al voto, sino también participar de espacios de elección popular. A mí personalmente me fascina la política, no he descartado de pronto aspirar. Entonces, cuando encontramos aspirar a un cargo de elección popular. Cuando encontramos entonces esta dinámica y esta ley, me parece que sí es valiosa. Yo sí lo considero un avance valioso, más allá del feminismo, más allá de todas estas corrientes que, como decimos, están tergiversando, lo considero un avance valioso para la equidad. Claro, porque, como bien lo planteas, están un poco como desligando lo importante de las luchas sociales y
cambia totalmente la dinámica. Y entonces ya se centra en cosas menos importantes. Por ejemplo, resaltar mujeres como Marie Curie, que fue la primera persona, no solo mujer, sino la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Entonces, interesante que te guste la política, porque a mí también. Entonces, sería interesante este tema, aunque obviamente tenemos, por ejemplo, a mí me tildan de conservador, y lo soy en ciertas formas, en ciertas prácticas, pero no dejo de lado dialogar con diferentes ideas y personas, porque eso enriquece el conocimiento. ¿Y qué opinas? Ahí ya como para cambiar un poco el tema, ¿qué opinas? ¿Cómo están viendo la política la mujer? O sea, ya no lo hablemos tanto desde lo social, sino desde la política. O sea, ¿cómo la gente ve, digamos, una mujer presidenta, una mujer alcaldesa? Por ejemplo, Claudia López, que no, o sea, no estoy de acuerdo con sus ideas, pero llegó ahí. Además que tiene, no es solo una mujer, sino además una mujer homosexual. ¿Qué opinas de esos temas? Bueno, yo pienso que así como van cambiando las dinámicas sociales, también van cambiando las dinámicas políticas. No tenemos la misma cantidad de mujeres congresistas en el Congreso y en la Cámara de Representantes que teníamos, por ejemplo, en el año 2000. Hoy en día hay ministras, hoy en día tenemos incluso a una vicepresidenta. Cuando nos encontramos en estas dinámicas de la política, justamente nos damos cuenta de que mujeres en sus luchas de atrás justamente pues van abriendo estos espacios a otras mujeres. ¿Cómo veo yo la participación política de las mujeres? Yo pienso que es un tema de compromiso y un tema de llegar justamente pisando fuerte cuando nos encontramos en estos cargos de elección popular, que además son prestados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la función pública es prestado. En algún momento, pues pasaremos por algún cargo de estos, por ejemplo, un ministerio, por ejemplo, una secretaría, por ejemplo, pero pues eso tiene un periodo perentorio de 4 años. Entonces, justamente son cargos prestados en los que hay que dar lo mejor de nosotras. Mi percepción de Claudia, pues, ¿qué podría yo decir? En efecto, más allá de ser mujer, más allá de ser gay, más allá de ser una mujer diversa, pues considero que es una de las mujeres más poderosas de Colombia, lo dijo incluso la revista Forbes, y también una de las mujeres que justamente van abriendo paso a otras para que aspiren a cargos tan importantes. El cargo de ella es el segundo al mando después de la presidencia, del presidente, pues de la presidencia. Entonces, pues pienso que independientemente de las decisiones que se tome y de pronto sus ideologías, pues es una mujer sumamente poderosa que justamente va abriendo. De aquí a mañana hay otra alcaldesa, de aquí a mañana, no solamente en Bogotá, sino en ciudades tan representativas como lo es Cali, como lo es Medellín, como lo es Cartagena, tendremos alcaldesa. De aquí a mañana una presidenta. Que hay de pronto, como tú me lo preguntas, personas que se opongan a esto, sin duda sí. Que hay todavía dinámicas del machismo de hombres que digan que las mujeres no servimos para la política, sino para la cocina, sin duda sí. Alguna vez incluso yo recibí el comentario, la política no es para las mujeres siempre están atrás del político. Un buen político necesita una buena mujer, pero la mujer no va a hacer política. Cuando uno recibe este tipo de comentarios en pleno siglo XXI, pues se siente completamente anodado, pero más allá del dolor que pueda generar ese comentario, es como llenarse de fortaleza y decir, bueno, a este le vamos a demostrar que vamos a llegar con honradez y que voy a llegar no solo por ser mujer, sino por mis ideas, por mi propuesta, por mi honestidad, por mi trabajo con la gente. Entonces yo pienso que ha venido dinamizándose el papel de la mujer en la política, pero aún nos falta mucho todavía. Sí, claro, y además, como te digo, o sea, a veces se orientan más por la ideología de la persona que por la persona en sí. Me explico. Por ejemplo, hay movimientos feministas que ahí siempre resaltan a la mujer gay, a la mujer negra, a la mujer de izquierda. Sí, me refiero a las o sea, a izquierda entendido desde la política y las ideas sociales, ¿no? Pero digamos una mujer de derecha, blanca, de buena posición económica, que llegue a ocupar esos cargos, entonces ya no es tan meritorio. Entonces, es interesante estos temas porque también hay que romper esos paradigmas de las luchas sociales, ¿no? Que a la final la equidad y eso no, lo que importa, o sea, a mí no me interesa si la persona es gay o no es gay, homosexual, negro, blanco, sino lo que quiera aportar y sus ideas y el valor de la persona. ¿Tú qué opinas de ello? Sí, sin duda, digamos, a veces se puede llegar a lo que se llama una discriminación positiva.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, en algunos de los talleres que hemos tenido la oportunidad de realizar, siempre son talleres con enfoque de género, entonces pues siempre son, digamos, los hombres quienes resultan excluidos y obviamente se ha recibido la crítica de hombre, y pues yo como hombre quiero participar, yo como hombre quiero saber qué tipos de violencia puedo yo ejercer, porque muchas veces pues yo no soy un maltratador, yo amo a mi mamá, yo tengo una hermana, yo tengo una novia a la que amo, tengo una esposa a la que amo, no soy maltratador, pero pues quiero saber más de las violencias de pronto para no incurrir en ellas. Entonces, cuando uno recibe ese tipo de comentarios, pues siento que se incurre en lo que yo, pues lo que se ha denominado la discriminación positiva, ¿no? Este taller es solo para mujeres, este taller es solo para víctimas, este taller es solamente para mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres de la comunidad rom, lo que son los gitanos que casi ya no están, pero que igual se entiende como una minoría en Colombia. Entonces, cuando nos encontramos en esto, pues yo siento que sí podemos incurrir. De pronto lo que tú dices, se discrimina a una mujer blanca, se discrimina a una mujer de pronto, sí, de este tipo de cosas, de pronto que no, que haya estado al margen del conflicto. Todo este tipo de cosas pueden suceder. Y la discriminación y el racismo también es hacia las mujeres blancas. En algún momento yo lo viví, hicimos un taller con mujeres afro, con lideresas afro, completamente admirables de Quibdó y de Bojayá, en el Chocó. Y en algún momento se hizo como el comentario de, ay, es que las culichupadas, suena un poco grotesco y un poco vulgar, pero para ellas las culichupadas somos las mujeres blancas. Pero entonces en medio de una conferencia, pues evidentemente uno se siente completamente mal. Entonces, cuando te encuentras con este tipo de comentarios y con este tipo de dinámicas, es que entiendes que el racismo no solamente es hacia las personas negras o hacia las personas de tez negra, sino también se puede vivir en otras dinámicas y hacia las personas blancas, como en ese momento sucedió. Entonces yo pienso que más allá de discriminarnos por nuestro color de piel, por nuestra condición social, porque yo por lo menos soy bogotana, entonces pues de pronto discriminarme porque que dirán, no, esta rola nunca ha vivido el conflicto, nunca ha vivido lo que tiene que ver con, porque ya, o sea, lo hemos vivido, pero es que tú eres bogotano, tú eres del interior, tú no tienes idea del conflicto, tú no eres víctima, a ti no te mataron a tu papá, tú vives en la comunidad, en la comodidad de tu sofá. Cuando uno entonces encuentra esa discriminación entre las mismas mujeres, justamente es cuando surgen también las problemáticas de la violencia, porque si no somos capaces de tejer uniones nosotras mismas y nos discriminamos entre nosotras mismas por de dónde venimos, por nuestra raza, por nuestra condición social, etcétera, pues a eso no se llega a nada. Entonces sí, digamos que a la pregunta respondo sí, sí se da esa discriminación y hay que luchar contra ella. La idea de esta conferencia es eso, ¿no? De esta charla, es como romper esos paradigmas, esos clichés, ¿sí? Que a veces hacen tantos daños, porque se convierten en verdad y evangelio. Quiero decir con esto, pues que cuando algo se convierte en verdad o evangelio, cristaliza el conocimiento, cristaliza la posibilidad de avanzar. Y eso es lo que nos ha pasado mucho. O sea, nos centramos en los estilos y en las personas, pero no vamos más profundo de allá. Por ejemplo, el conocimiento intrínseco de la persona nunca abarcamos. ¿Qué me quiere aportar? No importa que sea. Un ejemplo, pasa mucho, tengo muchos amigos de derecha y dicen, no, es que por ser de izquierda ya no importa sus ideas, ya no, y no. ¿Sí? O en viceversa, a mí me ha pasado con gente de izquierda, seguidores de Petro, seguidores del Polo, dicen, no, es que usted es de derecha, entonces ya no puede aportar en este ámbito, ¿no? Entonces, no, es como romper esos paradigmas y yo me encargo en este canal de hacerlo, invitar personas de todo tipo. Digamos, y genial, cuando sea más importante o más visualización en mi canal, invitar a Uribe, al expresidente Uribe, en otra charla tener a Gustavo Petro, un ejemplo, al senador. Sí, pero siempre con respeto. Pero eso es lo que nos ha pasado en Colombia, la división. Entonces, ya porque piensa diferente, ya entonces hay que apartarlo, ya no hay que... Y yo entro en debate con todo este tipo de personas. Entonces, el uribista petroñero, el petrista uribeste. Entonces, es eso llamado a que rompamos esos que nos está dividiendo y hace tanto mal. Que miremos a ver quién nos puede aportar. Cada uno tiene ideas y aunque no estemos de acuerdo, puede funcionar. Alejarnos lo que decía Tim Hanford del complejo de Dios.
Muy valioso lo que dices, Cris, sin duda sí es. Yo lo hablo desde el tema de mujer, pero evidentemente, pues cuando ya nos vamos a un tema general, es la misma violencia la que se genera en esos comentarios, en esas dinámicas de la discriminación. Es de izquierda, entonces es mamerto, es piojoso. Yo he escuchado cosas horribles, es piojoso, es mamerto, es petroñero, como dices tú, una cosa horrible. Pero entonces también la discriminación a las personas que tienen ideología de derecha. Cuando encontramos entonces esas dinámicas de discriminación, pues justamente de ahí se configura la violencia, de ahí se configuran los sesgos que pueden llegar a temas muchos más delicados, a calumnias, a cosas muy horribles, incluso hasta violencia física, ¿no? ¿Cuánta gente se peleará por sus aficiones políticas hasta llegar a los golpes? Entonces, yo pienso que la construcción de paz justamente está en lo que me has enseñado hoy y en lo que mencionamos, la tolerancia a la opinión del otro, el respeto a la opinión del otro y a las libertades del otro. Igual yo pienso que mi libertad termina donde empieza la de los demás y sin duda pues construir paz, más nosotros que somos jóvenes, construir paz y dejar un mejor tejido y luchar por esta nueva década que arrancó hace 16 días, etcétera, justamente consiste en eso, en desligarse de paradigmas, en desligarse de discriminación, en hacer tejido, en hacer fuerza, pero siempre respetando a los demás. Sí, hemos encontrado varios puntos en común en esta charla, a pesar de que por nuestra apariencia está, o sea, por lo que trabajamos, por lo que hacemos, estamos en orillas opuestas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, decía por allá una publicación, yo no puedo tener un novio, decía una muchacha, ¿no? Yo no puedo tener un novio uribista. ¿Qué tal? Sí, ¿no? ¿No sería interesante? ¿Por qué no? Yo sé que uno tiene que entender el contexto, ¿no? Porque es profundo, o sea, sí, pero no quiero abarcar este tema desde una óptica de violencia, de falsos positivos, no, sino desde la óptica, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Tú qué opinas de ello? Bueno, yo pienso que también en algún momento de mi vida lo he dicho. Me sentí identificada. Eh, pero estoy trabajando justamente en mí, justamente en esas concepciones erróneas de discriminar al otro, de no respetarlo. Yo estudié en una universidad digamos, enfoque de derecha. Yo estudié en la Universidad Militar Nueva Granada, una universidad en la que pues estudian militares, policías, personas de la fuerza pública, que muchos de ellos pues evidentemente agradecen todo lo que fue la seguridad democrática, todo lo que tuvo que ver pues en el gobierno del expresidente pues aborrecen a todo lo que tenga que ver con guerrilla, etcétera. Cuando uno pasa por la universidad, pues obviamente sus concepciones cambian, más cuando uno estudia con personas que de pronto tienen una ideología opuesta y encuentras respeto. O sea, yo con estas personas nunca, una manifestación de desprecio, nunca, jamás. De hecho, muchos de ellos pues hoy en día son amigos míos. Entonces considero que es valioso y la universidad me dejó eso. No todo la persona que piense distinto a mí es mala y podemos tener un debate ameno, un debate agradable como el que estamos teniendo tú y yo, espontáneo, desde que haya el respeto, desde que prime el respeto y desde que no haya falta de él, pues el debate puede ser genial. Respecto a una relación sentimental de pronto con una persona uribista, pues no lo he contemplado, no sé, pero pues yo pienso que esos temas de pareja, pues hay cosas que no son negociables, pero yo pienso pues no sé, algunas de esas tal vez sí lo puedan ser. Como tú dices, no es sesgarse y no de pronto discriminar al otro, porque pues en el otro puedo encontrar de pronto la persona que siempre he querido, la persona que yo quiero, el amor de mi vida, yo no sé. Entonces uno a veces por tener esos paradigmas tontos, pues puede perder a buenas personas. Sí, claro, o en el mismo núcleo familiar, ¿no? Digamos el papá uribista y el hijo petrista, o no petrista, no caigamos en el error de lo de las tendencias, ¿no? Entonces, digamos, de ideología de derecha, de ideología de izquierda, o de libre
por ejemplo, vayámonos a la economía, del libre elegir, de la libertad económica, las libertades sociales, alguien mucho más conservador, ¿no? Que puede tener libertades económicas, pero no libertades sociales, que es lo que fallan muchos, ¿no? Yo creo en ambas, tanto libertad económica como libertades sociales. Entonces, pues, es interesante esto, ¿no? De la familia me parece muy importante porque yo pienso que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La familia es todo lo que una persona puede tener y es todo lo que una persona puede apreciar y amar. Y considero que justamente cuando se viene de una familia amorosa, de una familia que construye, de una familia que es un equipo, pues se llegan a excelentes resultados, a excelentes profesionales, a excelentes seres humanos, etcétera. Entonces, cuando nos encontramos de pronto con estas diferencias ideológicas en la familia, pues yo creería que no es motivo para discutir, no es motivo para pelear, no es motivo para generar conflicto, todo lo contrario. Pues, hombre, si no compartes mi ideología, pues lo respeto completamente, no hay ningún problema. Si de pronto te incomoda hablar del tema, si de pronto te incomoda que yo me exprese de pronto de algún ídolo político que yo tenga o de alguna tendencia que sea de mi preferencia, pues no lo hago. Pasa mucho con el tema del fútbol también, ¿no? Que es algo completamente opuesto, pero pues de alguna manera es opuesto, pero también puede relacionarse. Si yo soy afín a un partido, a un equipo de fútbol y que a ti no te gusta, pues en mí está la tolerancia y en mí está el respeto de que pues respetaré y que pues no me involucraré, que no ofenderé tu equipo, que no ofenderé tu partido político, que no ofenderé a la persona que tú admiras, que no ofenderé a la ideología que tú sigues, porque pues de eso se parte y yo pienso que la familia como núcleo fundamental justamente se constituye en el amor y pues la diferencia también construye amor, que yo sea distinto a mi papá, que yo sea distinto a mi mamá, que yo sea distinto a mi hermano, eso es diferencia y en eso también se fortalecen los lazos. Sí, además que en la diferencia está el placer, dicen por ahí, o sea, popularmente. Pero es muy cierto, o sea, ¿para qué queremos ser todos iguales? Y eso es lo que nos hace tan ricos y tan diferentes, ¿no? Tan variados, ¿sí? Las diferentes ideas, ideologías, carreras, conocimientos. Y es lo que hace también grande a la humanidad, ¿no? Que como hay científicos, también hay filósofos, y como hay filósofos, hay matemáticos, y como hay matemáticos, hay sociólogos. Y se puede mezclar ambas, ¿no? Yo he tratado de mezclar eso. De hecho, en mi tesis de pregrado fue eso. Yo utilicé eso, tratar de unir la ciencia, pero no la ciencia como científico, sino como divulgador científico con el derecho y, y con la robótica y la ingeniería. Y ese fue el resultado de la responsabilidad civil en la robótica en Colombia. Entonces, es interesante eso y por Te eso, felicito, suena muy interesante, te sí, felicito. muchas gracias. Y esa es la idea, o sea, yo quiero mezclar esto es lo mismo de este debate, yo no quería solo enfocarme en un área y ser, sino como un desborde de conocimiento, porque como decía Bruce Lee, si mira la luna así, a un solo punto, pues se pierde todo el mapa cósmico, porque está mirando solo la luna. Y eso es lo que nos pasa a los colombianos. Nos enfocamos en un solo punto y nos perdemos toda esa belleza que tenemos al lado. Y esa culturalidad y esa multiculturalidad que nos hace tan ricos y diferentes, ¿no? Porque tú ves un francés y el francés, aunque ya por todas las emigraciones africanas tiene mucha más variedad, ¿no? Pero sigue siendo un mapa. Aquí uno encuentra diferentes mapas, diferentes contextos. Y creo que eso es lo que nos va a hacer grandes como república. Y como dice Rodolfo Gina, no nos hemos centralizado en lo importante, en la gente. Porque Colombia es un pedazo de tierra, pero el que lo hace grande es su gente. Y en eso es lo que toca trabajar. Y te invito a ti también para que sigas ese gran proyecto, porque es eso, trabajar en la gente. Muchas gracias, Cris. Bueno, mencionas algo que es muy importante y es el tema de diversidad. Nuestro país es uno de los países más diversos, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, no solamente diverso en fauna, en flora, sino como lo mencionas en etnias, en resguardos indígenas, en culturas, en raza. Yo de aquí a mañana no quiero ser la culichupada, como me podrían decir las mujeres de pronto chocoanas, o ellas las negras. De aquí a mañana somos colombianas, somos compatriotas, independientemente de nuestra raza, independientemente
de nuestra ideología, independientemente de nuestra condición social, de lo que hayamos estudiado. Todo esto, pues, lo que nos hace es unirnos como hermanos. Y mencionas algo muy, muy valioso y es el tema de la diversidad. Yo pienso que al ser un país tan diverso y al ser un país que ha tenido tantas dinámicas, no solamente de un conflicto de más de 60 años, sino también dinámicas políticas, dinámicas económicas, dinámicas electorales, dinámicas sociales, culturales, porque este también es un país de múltiples culturas, de múltiples ritmos. Por ahí estuve escuchando incluso la historia de la salsa y es una historia sumamente enriquecedora. Entonces, yo pienso que eso es lo que debemos de pronto transmitir y exportar, nuestra cultura, la belleza de nuestra gente y esa hermandad que podemos tener como colombianos. Unirse como colombianos más allá de pronto de una diferencia política, más allá de pronto de un partido político y justamente pues preservar nuestro país que es tan maravilloso y tan bello. Es muy bonito cuando tú vas al exterior y justamente resaltan eso, la alegría del colombiano, la calidez del colombiano. Entonces yo pienso que eso es lo que hay que preservar más allá de cualquier discriminación. Sí, exacto. Además, como bien lo menciona, la salsa. Entonces la salsa empezó en Puerto Rico, después en New York, con los impactos, vino a Colombia y la tomamos como propia. La cumbia fue al revés, la cumbia nació en Colombia, se propagó en Argentina con el Cuarteto Imperial hacia el norte con la Sonora Dinamita, o sea, México, Estados Unidos, y hasta invito a los gamers que les gusta. Ahí está la canción de la Sonora Dinamita en uno de los juegos más vendidos de la historia. ¿Cuál es? Grand Theft Auto 5 o 5. Y es La Cadenita de Lucho Argaín. Entonces es interesante ver toda esa cultura hasta donde ha llegado y además muchas cosas también interesantes hacia Europa. Lo que pasó con Rodolfo Aicardi, el rey del diciembre, que lo escuchamos todos los años, diciembre a diciembre, boquita de caramelo, tabaco y ron. La colegiala llegó a Europa y vendió más de 1 millón de copias en toda Europa, quedando de segundo lugar en ventas después de Michael Jackson Thriller y como el disco del año en Europa superando a Michael Jackson. Y son cosas que no conocemos y vemos, y si vamos a hablar de vallenato, tenemos mucha cultura. El preso, por ejemplo, en la salsa, fue éxito en New York, éxito en Europa, en Japón llegó el preso. Entonces es interesante ello. Y hasta dónde hemos llegado, y no solo, yo no solo pienso como colombiano, sino pienso como latinoamericano, y ojalá logremos una unión como la Unión Europea. Ese siempre ha sido mi sueño, o mucho más fuerte, porque es que nosotros compartimos todo, idioma, religión, o sea, somos tan parecidos. Yo miro a un venezolano y lo siento como propio, miro a un ecuatoriano y lo siento como propio. Yo no lo veo como un extranjero, a pesar de lo que ha pasado también mucho con las mujeres venezolanas en Colombia, toda esta discriminación que a veces se ve, pero como se dan cuenta, somos más parecidos que lo que nos desune, ¿no? Así es, bueno, qué valioso lo que me enseñaste hoy, todo el tema de la Sonora, y esto no lo conocía, sumamente interesante, sumamente interesante. Y yo pienso que esa es la imagen que tenemos que mostrar al exterior, nuestra música, nuestra calidez, nuestros deportistas, tenemos deportistas de talla internacional, actores de talla internacional, bailarines también muy reconocidos, personas que sacan la cara por nuestro país no solamente en el deporte, sino también en la cultura, en el liderazgo social, político. Entonces, pues qué bonito eso que mencionamos hoy acá en nuestro conversatorio y es justamente lo que tenemos que rescatar como colombianos, insisto, desligándonos de la discriminación, del paradigma, de la palabra fea, del estigma, de la señalización hacia el otro. Es uribista, es petrista, es un ser humano, su ideología política no viene inmersa con su cédula o con su propia esencia, es un ser humano, tan sencillo como eso. Entonces yo pienso que sí me parece importante partir de eso para asimismo generar paz y bueno, la paz que yo sé que todos anhelamos. Es que debemos entender la paz es como eso, conciliarnos con nosotros mismos, empezando con nosotros, porque es que si uno no se interioriza, no puede exteriorizar. Eso es lo primero. Entonces, primero se concilia uno después con el exterior y después a construir, ¿sí? Y eso es lo que esperemos que logremos. O sea, como decía un profesor, nuestra generación fracasó con la paz, fracasó como país, como nación. Espero que ustedes, queridos alumnos, sean la generación que progresó, generó y no fracasó. Yo pues me quedó la idea y espero que eso sea nuestra generación, que logremos construir el Es país que nuestra tanto tarea. soñamos.
Es nuestra tarea y nuestra obligación, sin duda. Así es, Cris. Bueno, pues muy interesante la charla, nos hemos podido quedar aquí hablando diferente de música, de folclore, porque lo he estudiado mucho, del De inicio de la fútbol también música, de practicamos. fútbol, claro, de Millonarios y versus América. Mira el azul. Pero lo importante no es ello, sino tener tenido una charla amenera. Nos quedan muchos temas sin contar, muchos sin explorar. Espero tenerte en una próxima ocasión hablando de diferentes temas, porque se nota que también te interesan los temas. Tenemos temas muy comunes que podemos potencializar los dos sobre cualquier tema y charla a futuro. Así es, bueno, muy complacida de estar en el canal, a todos los oyentes, a todos los televidentes que nos están viendo desde sus casas, desde sus hogares, que van a ver este video, que lo van a reproducir, que lo van a compartir. Un saludo cálido y bueno, pues sin duda este conversatorio nos deja esa enseñanza, que la paz se construye desde nosotros mismos y la exteriorizamos justamente con el respeto a los demás. Bueno, yo siempre por acá muy feliz de estar en tu canal. Cuando me vuelvas a invitar por aquí, estar en primera fila. Muchas gracias por la invitación y bueno, una feliz noche para ti y para todas las personas que nos ven y nos verán en una próxima ocasión. Muchas gracias, eres muy amable y así quedamos. Que tengas buena noche. Chao, chao, feliz noche, que estén muy bien. Chao, chao.